Los secretos de la Salet. Profecías aprobadas por la Santa Iglesia Católica y según San Juan Pablo II es la matriz de todas las profecías de la Iglesia Católica. En 1846, en un cordón montañoso de la localidad de La Salet, la Santísima Virgen María se le aparece a dos niños que pastoreaban en aquel lugar. Los niños eran Melanie y Maximino. En varias oportunidades la Virgen se le aparece a estos niños, explicándoles y diciéndoles que si la humanidad no cambia su comportamiento, vendrán terribles castigos sobre la humanidad. Pasamos a describir algunos de aquellos castigos que la Santa Madre nos viene a revelar. Melanie, lo que voy a decirte ahora no será siempre secreto. Se te permitirá publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por sus vidas malvadas, por sus irreverencias y su impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, su amor a los honores y los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes están pidiendo venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su vida malvada están crucificando de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no queda nadie para implorar misericordia y perdón para la gente. No hay más almas generosas. No queda nadie digno de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno por el bien del mundo. Dios va a golpear de una manera sin igual. Ay de los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá huir de tantas aflicciones juntas. Los jefes, los guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua sembrar divisiones entre los gobernantes, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán dolores físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en víspera de los más terribles flagelos y de los más grandes eventos. Hay que esperar ser gobernado con vara de hierro y beber el cáliz de la ira de Dios. Que el vicario de mi hijo, el sumo pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859. Pero debe ser firme y generoso. Debe luchar con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. Debe cuidarse de Napoleón. Su corazón es doble. Y cuando él quiera ser el mismo tiempo papa y emperador, pronto Dios se retirará de él. Él es el águila que, queriendo siempre elevarse hacia sí mismo, caerá sobre la espada de la que deseaba valerse para forzar a la gente a hacerla ascender. Italia será castigada por su ambición de querer sacudirse del yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra. La sangre fluirá por todos lados. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán perseguidos, serán muertos, y con una muerte cruel. Algunos apostatarán de la fe, y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas
se hallarán incluso algunos obispos. Que el Papa se mantenga a sí mismo en guardia contra los obradores de malignos, porque ha llegado el momento cuando los milagros más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en el aire. En el año 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, será desatado del infierno. Ellos abolirán la fe poco a poco, e incluso en las personas consagradas a Dios. Ellos los cegarán de tal forma que, salvo una gracia particular, estas personas serán poseídas por el espíritu de esos malos ángeles. Varias casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán muchas almas. Los libros malos abundarán sobre la tierra, y los espíritus de la oscuridad extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. Ellos tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por estos malos espíritus, e incluso algunos sacerdotes, porque ellos no se guiarán a sí mismos por el buen espíritu del Evangelio, que es un espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Los muertos y los justos se harán resucitar. Es decir, que estos muertos tomarán la apariencia de las almas justas que han vivido en la tierra, con el fin de engañar mejor a los hombres. Esos supuestos muertos resucitados, que no serán sino el demonio encarnado en esas figuras, predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo, o también puede ser las almas de los condenados. Todas estas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos. Habrá en todos los lugares prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe estará muerta, y la falsa luz iluminará al mundo. Ay de los príncipes de la iglesia, que entonces estarán ocupados únicamente en acumular riquezas, salvaguardar su autoridad y dominar con orgullo. Melanie añadió el comentario sobre los muertos y los justos que aparecerán ser traídos a la vida en una carta al abate Combe, editor de la edición Los secretos de Melanie de 1904. Ella afirma que hizo este comentario de acuerdo a la visión que yo tenía en el momento en que la bienaventurada Virgen hablaba de la resurrección de los muertos. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Este será el tiempo de la oscuridad. La iglesia tendrá una crisis espantosa. La santa fe de Dios está olvidada. Cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superiores a los semejantes. El poder civil y el eclesiástico serán abolidos. Todo orden y toda justicia serán pisoteadas. Solo se verán homicidios, odios, envidias, mentiras y discordia, sin amor a la patria ni a la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el final para recibir su sacrificio. Los impíos atentarán varias veces contra su vida, sin poder hacerle daño y acortar sus días. Pero él ni su sucesor, que no reinará mucho, verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, el espiritismo y toda clase de vicios. En el año 1865, la abolición se verá en los lugares sagrados, en los conventos,
Las flores de la iglesia se marchitarán y el demonio se pondrá él mismo como el rey de corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas se mantengan en guardia con las personas a quienes deben recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, porque los desórdenes y el amor a los placeres carnales estarán difundidos por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las calles. El francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano. Posteriormente habrá una guerra general que será atroz. Durante un tiempo Dios ya no se acordará ni de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Jesucristo ya será ignorado. Los malvados desplegarán toda su malicia, se matarán a sí mismos, incluso en las casas se masacrarán mutuamente. Al primer golpe de su resplandeciente espada, las montañas y la naturaleza entera temblarán con el terror, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres perforarán la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella engullida. Varias grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por los terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo los homicidios se verán. Solo se escuchará el ruido de las armas y las blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán incluso hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y buscará mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su gran misericordia para el justo, mandará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos. De pronto, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y de todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra se convertirá en un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá por todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y porque los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no durará mucho tiempo. 25 años de abundante cosecha les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los sufrimientos que vienen sobre la tierra. Un precursor del anticristo, con sus tropas de varias naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para ser tenido como un Dios. La tierra será castigada con todo género de plagas, además de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá guerras, hasta la última que harán los 10 reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que son más queridas. Dichosas las almas humildes, guiadas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra
asolada de crímenes. Temblad, tierra y vosotros, que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente os adoráis a vosotros mismos. Temblad, pues Dios va a entregaros a su enemigo, porque los lugares santos están en la corrupción. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo y de los suyos. Será durante este tiempo cuando nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la vieja serpiente, el maestro de la impureza. Su padre será un obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes. En una palabra, será el diablo encarnado. Proferirá gritos espantosos, hará prodigios, no se alimentará más que de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque sin ser demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los 12 años se hará destacar por sus brillantes victorias, que le serán reportadas. Pronto serán llevados a la cabeza de los ejércitos, asistido por legiones del infierno. Melanie también se refirió a este punto de la siguiente manera. Se dice que el anticristo será el diablo encarnado, es decir, que va a ser poseído por completo. He visto que el buen Dios no permite que el demonio se encarne personalmente él mismo en el alma y en el cuerpo de un humano. Pero el demonio, bajo una forma visible, tendrá relaciones familiares con los padres del anticristo, y que ellos lo consagrarán a su servicio desde el primer momento de su existencia. Ella escribió este comentario al final de su copia manuscrita del Secreto, el que le dio al Abercrombie para la edición de 1904. Se cambiarán las estaciones. La tierra no producirá más que malos frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán que el globo terrestre tenga movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas y ciudades. El editor de la edición de 1904 agrega la siguiente nota referente a este párrafo. Tengo de Melanie que este etc. no se hace parte del texto. La Santísima Virgen le mostró otros cataclismos sin nombrarlos, sin pronunciar la palabra etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará a sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas partes. Todos los pueblos y las naciones conocerán la verdad. Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llama a los verdaderos discípulos de Dios que vive y reina en los cielos. Llama a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se han consagrado, a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decir así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismo, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en todos los días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambriento de la gloria de Dios,
y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número, que ahí veis, pues de ahí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, el mundo quedará consternado. Pero he ahí a Enoc y a Elías, llenos del Espíritu de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Abercrombie, editor de la edición de 1904, añade la nota siguiente después de este párrafo: tengo de Melanie que la iglesia será eclipsada en este sentido. Primero, no se sabrá cuál es el verdadero papa. Y dos, durante un tiempo el santo sacrificio dejará de ser ofrecido a las iglesias y también en las casas, así que no habrá más culto público. Pero también ella vio que todavía el santo sacrificio no cesaría, que se ofrecería en cuevas, en los túneles, en los establos y en los nichos. Ay de los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y hambrunas, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvia de un granizado espantoso para los animales, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte, y por otra parte la muerte será su suplicio. Correrá la sangre por todas partes. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Enoc y Elías serán muertos. Roma pagana desaparecerá. Caerá fuego del cielo y consumirá 3 ciudades. El universo entero será presa del terror, y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al verdadero Cristo que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. He aquí el tiempo, el abismo se abre. He aquí el Rey de Reyes de las tinieblas. He aquí la bestia de los súbditos, llamándose el Salvador del mundo. Se remontará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la tierra, que llevará 3 días en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Será hundido para siempre, con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado.